Cordial saludo, querida docente. El día de hoy hablaremos sobre accidentes laborales, trabajo en alturas, riesgos biológicos y su respectiva normatividad. Somos estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancias de la carrera del segundo semestre, la carrera de Administración de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud del Trabajo. El grupo está conformado por los estudiantes Andrés Felipe Ibáñez, María Alejandra Muñoz, Javier Esteban Rodríguez y quien les habla, la estudiante Lina María Tizoy. Entonces hablaremos de accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son todos los sucesos repentinos que no esperamos cuando estamos laborando y que pueden llegar a producir incapacidad, daño físico, psiquiátrico o muerte, ¿sí? Cuando ocurre dentro de una organización o una empresa un accidente de trabajo, se debe realizar una investigación, por lo cual se debe contar con un grupo interdisciplinario, el cual se llamará equipo de investigación. Este está conformado por el jefe supervisor del área donde se ocasionó el accidente, un representante del COPAS, el jefe o encargado del área de seguridad y salud del trabajo. Por otra parte, pues también cabe resaltar que si la empresa es pequeña y no cuenta con suficiente personal, se deberá crear un grupo de personas encargadas para la investigación. Este equipo deberá revisar los hechos, evidencias y establecer inmediatamente las causas, actos, condiciones, actores de trabajo y personal que conllevaron a la existencia de dicho accidente. Asimismo, se deberá dejar establecidas las medidas correctivas y realizar el respectivo informe. Existen diferentes metodologías para la investigación de un accidente, dentro de las cuales podemos encontrar la espina de Pesca o diagrama de Ishikawa. ¿Sí? Es utilizado para identificar las posibles causas, efectos raíz de una situación específica o accidente que necesitemos investigar en su momento. Este permite un análisis muy completo y preciso frente a los procesos, personas o gestión organizacional. Dentro de estas encontramos 6 métodos que se desprenden de la espina de pescado, ¿sí? Que son mano de obra, método, maquinaria, medio ambiente, materiales y medición, las cuales todas estas dan como resultado el suceso presentado reflejándose en la cabeza del diagrama, ¿sí? En segunda opción encontramos el árbol de causas. Esta metodología se realiza en forma de árbol que hace referencia a las causas y efectos de un accidente en específico que queremos investigar, ¿sí? En la raíz establecemos las causas, en el tronco o mitad del árbol el problema central y en la parte superior o la corona del árbol se ubica las consecuencias o efectos del problema, ¿sí? Este diagrama nos presenta los hechos y causas relacionados con el accidente que estamos investigando y facilita la detención de fallas o anomalías ocultas. También se analizan todos los eventos teniendo en cuenta todos los factores inmersos en el proceso, ¿sí? Como tercera opción encontramos la metodología W5H2, que está compuesta por 100 preguntas formuladas en inglés. Que la primera es what, qué, we, por qué, what, quién, where, dónde, when, cuándo, who, cómo y how much, cuándo. Sin darnos cuenta, es una metodología muy utilizada en la vida cotidiana, ¿sí? Esta busca establecer las causas generadoras del accidente y asimismo comprender el porqué de la ocurrencia del accidente. En la cuarta opción encontramos el modelo de causalidad y LCI. Esta metodología determina las falencias en una serie de variables dentro del proceso. Es una secuencia de 5 factores en el accidente en el que actuarían en consecución, ¿sí? La pérdida, en primera instancia encontramos la pérdida y se evalúa bajo 3 conceptos. La primera es salud, la segunda propiedad y la tercera proceso. El segundo será establecer el mecanismo de contacto, caída, golpe o atrapamiento, ¿sí? El tercero establecerá las causas inmediatas, es decir, los actos o condiciones inseguras, y el cuarto establecerá si son causas asociadas al trabajo o al individuo. Y por último, evaluará el sistema que falló en el proceso con relación a las causas básicas e inmediatas, ¿sí? Una vez realizada la identificación mediante cualquiera de estas metodologías existentes, se realizará el proceso de investigación mediante búsqueda de datos, recopilación de hechos probados, ¿sí? Se debe realizar en el menor tiempo posible sin juzgar a la parte entrevistada. En el lugar de trabajo se deberá verificar las condiciones de trabajo, las declaraciones de los sucesos deberán ser siempre por testigos presenciales.
Por último, el análisis se debe realizar por medio de entrevistas de manera individual, solicitando información de forma secuencial de las actividades o situaciones previas al evento. Realizar también toma de evidencias como videos o registros fotográficos, ¿sí? El informe de la investigación se debe presentar de manera detallada toda y cada una de las variables que está relacionada dentro de la ocurrencia. También se debe tomar en cuenta y se deberán tomar acciones preventivas inmediatamente según las políticas por parte de la alta dirección. Se deberá reconocer los riesgos asociados, asegurar la participación y continua participación de los empleados de la organización, velar por las buenas condiciones en su lugar de trabajo utilizando los elementos que las empresas pues, proporcionan. Asimismo, se deben hacer partícipe a los trabajadores de la organización, ya que estos hacen parte del autocuidado personal y empresarial, ¿sí? Por otra parte, hablaremos de los trabajos en altura. Es la actividad que se ejecuta por encima de 1.50 metros de altura en suspensión sobre el suelo. Asimismo, existen 3 factores que disponen a la buena implementación y la capacitación de trabajos en altura, como lo son la empresa en primera instancia. Entonces, decimos que toda empresa o todo empleador que tenga trabajadores que realicen tareas de trabajo en alturas con riesgo de caídas deben realizar sus respectivas evaluaciones médicas a los trabajadores, incluir en el Sistema General de Seguridad y Salud del Trabajo el programa de protección de caídas según la resolución vigente en su momento. Deben cubrir las condiciones de riesgo de caída de los trabajadores en altura mediante las medidas de control contra caídas. Las empresas también deben garantizar que los sistemas y equipos de protección cumplan con los requerimientos establecidos según la resolución. Asimismo, se debe disponer de un coordinador en alturas. Ese sería el primer factor. Como segundo factor encontramos al empleado. Este es parte importante del autocuidado, ya que el empleador debe asistir a las capacitaciones programadas, cumplir con los procedimientos de salud y seguridad en el trabajo establecidas por el empleador. También debe utilizar de manera adecuada los elementos de protección y prevención contra caídas y realizar de manera oportuna el reporte de condiciones inseguras que predispongan a un accidente laboral por caída en alturas. Y como tercer factor encontramos pues las ARLs, que son las administradoras de riesgos laborales, quienes también son parte fundamental y son las encargadas de realizar actividades de prevención y evaluación de riesgos de trabajo en las empresas, ¿sí? Debe capacitar también en capacitación en alturas, de acuerdo pues a los reglamentos establecidos. También ejercerá la vigilancia, prevención y control de los riesgos y además asesorará a los empleados y empleadores y también elaborarán, publicarán y divulgarán las técnicas estandarizadas. Se deben de tener en cuenta algunos conceptos fundamentales de acuerdo con la resolución 1409 del 2012, donde nos indica que las líneas de vía horizontales deben ser sistemas de cable de acero ancladas a la estructura donde se realice el trabajo en altura, que permita el desplazamiento de los trabajadores sobre una determinada superficie. Y las líneas de vía verticales son el sistema de cable o cuerda de acero que debidamente también ancladas a un punto de superficie a la zona de labor protegen al trabajador en su desplazamiento vertical, es decir, cuando ascienden o descienden a los trabajadores en suspensión. Los trabajos en suspensión son las actividades del trabajador, deben suspenderse y colgarse y mantener en esa posición mientras realiza una tarea. Los trabajadores deben de ser trabajadores autorizados que cuenten con la debida certificación y capacitación, ¿sí? Contra sistema de caídas. Deben de estar certificados. Deben ser equipos diseñados, instalados, que deben de cumplir también con estándares de calidad requeridos según la norma. Y el personal debe ser reentrenado de manera anual, donde se actualizarán sus conocimientos y entrenarán habilidades. También deben tomar acciones preventivas encaminadas a proteger la integridad del trabajador
También se deben de integrar un grupo de profesionales para conformar el grupo de prevención contra caídas, la cual debe tener como función realizar funciones y como reuniones con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido. Al realizar los trabajos en altura se deben de cumplir, se deben de limitar pues las áreas y cumplir con la debida señalización con el fin de proteger no solo al trabajador, sino también al personal circulante que se encuentra en ese momento en la área donde se esté realizando pues el trabajo en altura. Por otra parte, se deben de cumplir con las inspecciones de seguridad, ya que se deben tener en cuenta las distintas variables que en cuanto a la seguridad del trabajo, la seguridad del proceso y la infraestructura. Pues es la seguridad la base y el sostenimiento y la mejora de los procesos industriales, ¿sí? Debe también garantizar como objetivo principal el bienestar de los trabajadores, evitando pérdidas tanto humanas y económicas a la empresa, ¿sí? Existen 3 tipos de inspecciones de acuerdo a la necesidad de la compañía. En primer lugar, encontramos las inspecciones generales, las cuales están encaminadas a reconocer posibles fallas y observar áreas internas y externas. En segundo lugar, se realizan inspecciones a las áreas críticas donde se deben asegurar en las visitas se deben de asegurar el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y equipos. Y en tercer lugar encontramos las especiales. Estas especiales son las encargadas de investigar accidentes e incidentes, asimismo para inspeccionar tareas de alto riesgo y los permisos establecidos para ejecutar cierta labor. Al realizar la inspección se cumplirá con la metodología establecida, ya que pues es importante considerar que antes, durante y después de todos y cada uno de los aspectos relevantes del proceso debe de existir unas reglas fundamentales. Entonces, encontramos que en el antes se deberá realizar la planeación, se establecerá el cronograma y se realizará el informe. En el durante, es decir, cuando se realiza la visita, se clasificarán los riesgos asociados con la condición identificada, se tomará nota de todas las condiciones y se describirá cada aspecto tomando medidas correctivas e inmediatas. Y en el después, que es la última, se establecerán pues las respectivas medidas de control que se asignarán responsables, se evaluará la probabilidad de ocurrencia y se desarrollará el informe. Y también se dejarán los compromisos pues establecidos según las visitas realizadas. Cabe resaltar también que actualmente existe una guía básica de inspección según normatividad para el trabajo en alturas, donde se inspeccionan las instalaciones locativas, eléctricas, maquinarias, equipos químicos, herramientas, equipos de alineación y emergencia, elementos de protección personal, factores de riesgos físicos, equipos también tipo ascensores, vehículos y por último fuentes de energía. A continuación le daré la palabra a mi compañero Andrés Felipe, quien les hablará un poco más a profundidad sobre la normatividad de lo expuesto en este momento. Gracias. Buenas tardes, agradezco a mi compañera Lina María por su excelente intervención. Me presento, soy el estudiante Andrés Felipe Ibáñez. Daré continuidad a la normatividad de los temas expuestos por mi compañera. Como bien saben, en Colombia, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012, el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o en su defecto la muerte. También es aplicable a los trabajadores que se encuentren ejecutando órdenes de su empleador aún fuera del lugar y las horas laborales o en el trayecto desde su residencia al sitio de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Existen clases de accidentes laborales, donde mediante la resolución número 1401 de 2007, por la cual se reglamenta la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo, define los accidentes de trabajo así: grave, aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, trauma craneoencefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, tales como aplastamientos,
o quemaduras. Severo, cuando la lesión que produce el trabajador genera una incapacidad mayor a 30 días, pero no siempre se califica como grave. Leve, son aquellos accidentes en los cuales el trabajador no sufre una lesión grave. Mortal, son aquellos accidentes en los cuales se presenta la muerte del trabajador, según en lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1562 de 2012, el Ministerio de Trabajo impondrá una multa hasta de 1.000 salarios mínimos legales vigentes a los empleadores o contratantes por las omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Contamos con la resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos para el desarrollo del trabajo en alturas. En su artículo tercero, en la definición, toda actividad que realice un trabajador con ocasión de la suspensión y o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. También contamos con la resolución 1409, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. En su artículo primero tiene como objeto establecer el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la economía que desarrollen dicho trabajo en alturas con peligro de caídas. De acuerdo con la resolución 3368 de 2014, por la cual se modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones. En su artículo primero, modificar el numeral 15 del artículo segundo de la resolución 1409 de 2012, el cual quedará de la siguiente forma. El coordinador de trabajo en alturas es el trabajador designado por el empleador capaz de identificar los peligros del sitio en donde se realice trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar las medidas correctivas inmediatas, controlar los riesgos asociados a los peligros. De igual forma, contamos con la resolución 1178 de 2017, por la cual se establecen los requisitos técnicos y seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas. En su artículo primero tiene como objeto la presente resolución establecer los requisitos técnicos que deban cumplir los proveedores de servicios de capacitación y entrenamiento en protección contra las caídas en trabajo en alturas, de acuerdo con lo establecido en la resolución antes mencionada 1409 del 2012, la resolución 1075 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. El Ministerio de Trabajo fomenta políticas y estrategias para la generación de empleo, la formalización laboral, la protección a los desempleados, la formación de los trabajadores, la movilidad laboral, las pensiones y otras prestaciones. A continuación, le doy la palabra a mi compañero Javier Rodríguez, el cual realizará explicación sobre sustancias químicas. Muchas gracias, Andrés, por cederme la palabra. Gracias por tu intervención. De igual manera, y bueno, en esta oportunidad explicaré sobre las sustancias químicas peligrosas. Mi nombre es Javier Esteban Rodríguez y doy paso al tema. Inicio explicando que las sustancias químicas peligrosas forman parte de la vida moderna y se pueden encontrar en la gran mayoría de trabajos y, como no, los encontramos ya sea en líquidos, sólidos o gaseosos, y que claramente representan un riesgo para la salud.
Todo producto químico puede penetrar en el organismo, ya sea por inhalación a través de los pulmones, absorción a través de la piel o ingestión a través de la boca. Y tan pronto ingresan en el organismo, provocan efectos perniciosos y que se pueden ver de manera inmediata, a corto o largo plazo. Muchos de los trabajadores desconocen los riesgos de las sustancias químicas y por ello es fundamental instruir a cada uno sobre los riesgos químicos y las consecuencias que estos puedan traer. En este caso, los químicos se clasifican según su peligrosidad, entre los que se destacan los explosivos, los tóxicos, los nocivos, los corrosivos, los irritantes, los carcinógenos, los teratógenos y los mutagénicos. Ojo, hay que recordar que las sustancias químicas deben reflejar estas cualidades peligrosas en el etiquetado mediante un símbolo o pictograma. De acuerdo a lo anterior, se creó el CGA, que significa el Sistema Globalmente Armonizado, con el fin de establecer una base común y coherente para la clasificación y comunicación de peligros químicos, tanto para los transportadores, consumidores, trabajadores, socorristas y, como no, para la protección ambiental. Cuenta con etiquetas mundialmente conocidas. Sus símbolos y aclaraciones son fáciles de interpretar y asimismo se pueden conocer los efectos de las sustancias puras y sus respectivas mezclas, sean naturales o sintéticas. En la gran mayoría de las etiquetas se representan con un diamante, que es un rombo estandarizado internacionalmente de colores, letras, números y símbolos para advertir los grados de peligro y riesgos que representa cada sustancia. Todo trabajador debe estar suficientemente capacitado y entrenado para el manejo de estas sustancias químicas. Obviamente, antes de manipular cualquier sustancia química, deben seguir ciertas recomendaciones, entre las que mencionaré las más destacadas, como es leer la etiqueta y la hoja de seguridad, estar capacitado y entrenado para su uso, respetar las condiciones de temperatura y presión de las sustancias químicas y, como no, almacenar los productos inflamables en armarios metálicos de seguridad. Para evitar daños en la salud de los trabajadores e impactos negativos en el ambiente, es necesario tomar las respectivas medidas de seguridad, prevención y control durante el almacenamiento de estas sustancias químicas y los residuos peligrosos. Por eso es muy importante los elementos de protección personal que todos los trabajadores deben usar de manera indispensable y deben darle un buen manejo, entre los que se destacan la protección respiratoria, la protección para los pies, la protección para las manos y la protección para los ojos. En caso de emergencia, por causa de las sustancias químicos o residuos peligrosos, debemos actuar bajo ciertos criterios, como por ejemplo, si el trabajador sufrió una causa por medio de inhalación, se recomienda llevar al trabajador a un lugar ventilado, desabrochar sus botones y correas y todo lo que oprima al trabajador, dar los primeros auxilios y facilitar la ayuda médica lo más pronto posible. Las sustancias químicas están muy pero muy relacionadas con el tema de su manejo. Por eso mi compañera Alejandra va a profundizar un poco más en el tema y le doy el paso a ella. Bienvenida, Alejandra. Gracias, Javier. Bueno, entonces damos inicio al tema de manejo de sustancias peligrosas. Cuando hablamos de estas sustancias peligrosas, nos enfocamos en el proceso de identificar todos los riesgos que se pueden asociar tanto al trabajador como al medio ambiente. Ahora bien, es importante capacitar a todo el personal pues que tenga contacto con dichas sustancias peligrosas para que no se presenten de pronto
incidentes que puedan generar pues una afectación al nivel de su salud. El objetivo de este proceso, como lo mencionaba, es pues mitigar cualquier riesgo que pueda afectar su salud o accidente laboral. Y asimismo, pues establecer unos lineamientos en el transporte y almacenamiento. Ahora bien, cuando hablamos de tipos de sustancias, encontramos que pues existen sustancias peligrosas que son muy comunes y que seguramente todos pues podemos ver todos los días en, no sé, en trabajo, de hecho, cosas con las que podemos tener contacto, pues que claramente no va a tener una afectación porque ya están totalmente procesadas, pero pues en su proceso de producción sí pueden existir algunos riesgos. Eh, ¿Y a qué me refiero con estos riesgos? Sucede que este tipo de sustancias o la fabricación de algunos elementos están muy asociadas al tema de derivados del petróleo y algunas sustancias adicionales que se pueden mezclar. Por ejemplo, podemos ver aquí en esto que el plástico, una botella plástica, creo que todos tenemos contacto con esto todos los días. Fibras sintéticas, esta se asocia más a un manejo textil, pintura, pegamento, insecticidas y aceites, que este también va muy asociado a temas de lubricantes o manejo de talleres donde podemos ver vehículos y demás. Ahora bien, el mal manejo de estas sustancias peligrosas, ya sea por desconocimiento o simplemente por una distracción, puede generar graves problemas tanto en la salud de los trabajadores que tienen contacto directo con esto como pues personas a su alrededor. Esas sustancias pues normalmente ingresan al cuerpo por medio de vía respiratoria, que sería por medio de inhalación, por ingestión o cutáneo, que es más un tema de contacto. Cuando hablamos de vías respiratorias, se asocia a todo el proceso de inhalación de vapores, de gases, de partículas que podemos encontrar en el medio ambiente. Y pues esto también se puede ver en lugares cerrados, en donde no encontramos quizá una ventilación amplia para poder, pues, como su palabra lo indica, ventilar o eliminar estas sustancias que nos pueden afectar. Cuando hablamos de tema de ingestión, estas se pueden asociar al tema de ingerir alimentos o bebidas que puedan estar contaminados. Y por último, hablamos de la piel, que esta, pues, como lo sabemos, absorbe pues todas las sustancias físicas con las que se pueda tener contacto y en específico quizá cuando tengamos una herida que pues puede ingresar muchísimo más fácil a nuestro sistema y generar pues afectaciones o problemas graves de salud. Es importante tener claro que esas sustancias peligrosas pues tienen una clasificación y con base a esta clasificación seguramente van a existir unos riesgos diferentes y un cuidado totalmente diferente o un manejo. Bueno, encontramos sustancias muy tóxicas y corrosivas. Como lo mencionaba anteriormente, esas sustancias pueden ingresar por vía respiratoria, al contacto o por ingestión. Estas pues pueden generar afectación aguda en su sistema general o funcionamiento general del cuerpo y de hecho puede causar la muerte. Cuando hablamos también de sustancias irritables, estaba más asociado a un tema de contacto, en el que seguramente cuando tenemos contacto con alguna sustancia que nos pueda generar una irritación o inflamación directa, ya sea en la parte local o general. Sensibilizantes, este comúnmente pues es al contacto y a la inhalación y puede generar una afectación local o general. También encontramos sustancias que nos puedan generar una afectación a nivel cancerígeno, pues como su palabra lo indica, se pueden exponer a que su cuerpo produzca cáncer o pues que el riesgo de que lo pueda tener sea alto. Encontramos también mutagenéticas,
va más asociado a un tema que nos puede afectar a nivel genético, que puede tener una modificación, y esto pues claramente se puede heredar. Y por último, en cuanto a este tipo de sustancias, encontramos tóxicas para la reproducción. Esta claramente no es hereditaria, pero pues sí puede tener una afectación a nivel reproductivo, sí puede tener consecuencias negativas para este proceso. Esto en cuanto a los efectos que puede pues tener en el cuerpo humano, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar también de esta clasificación, pero ya como propiedades químicas que pueden tener estas sustancias. Encontramos que son explosivas, que son extremadamente inflamables, que son fácilmente inflamables. ¿Qué quiere decir esto? Puede confundirse con la anterior. Cuando hablamos de fácilmente irritables, este se asocia que son sustancias inflamables que se pueden activar con el contacto del aire o del medio ambiente. Y pues esto claramente puede generar una fácil explosión y fácilmente puede ser inflamable. Y pues las que son básicamente inflamables, que por sus características de sustancias o por una temperatura mínima a la que pueda tener pues un contacto de esta sustancia, pues puede generar una explosión o dar inicio a un proceso, ¿no? Y por último, es importante que tanto la producción como el manejo y el transporte esté ligada a un lineamiento, ¿sí? Ese lineamiento pues claramente debe estar regido por medio de una norma en la que se establece un proceso tanto de producción, cuidado de producción, manejo de sustancias a nivel general, la manipulación de las mismas, el transporte y asimismo pues el almacenamiento, ¿sí? Para esto es importante, uno, que nuestro personal que tenga contacto con las sustancias esté totalmente capacitado, sepa cómo funciona este proceso, qué puede suceder en caso de pronto de mezclar o unir sustancias que puedan generar una afectación y cómo reaccionar ante dichas situaciones. Dos, en cuanto al transporte, es importante que todas las sustancias estén totalmente identificadas, etiquetadas y pues que cada una tenga sus riesgos y advertencias de transporte. Por último, encontramos que también hay un transporte, ¿sí? Aparte de su almacenamiento hay un transporte y pues ese transporte debe tener unas garantías básicas que creo que todos los vehículos deben tener. Uno, que los conductores o las personas que estén al contacto de ese vehículo tengan licencia, que exista una póliza de transporte, en caso de accidentes que existan extintores, y pues adicional a esto todos los permisos que pues demande el transporte de estas sustancias. Algo que desde aclarar, que de pronto no lo mencioné hace un momento, es que pues todas las sustancias deben estar totalmente identificadas, etiquetadas y asimismo de tener unas advertencias de manejo. ¿Para qué? Para que la persona que tenga contacto con estas sustancias no pueda ocasionar quizá un accidente por desconocimiento, ¿no? Esta es la información que les quería transmitir. Por ahora voy a darle paso a mi compañero Andrés, que nos va a hablar de la normatividad que se asocia tanto al manejo de sustancias químicas peligrosas y el manejo de sustancias químicas. De acuerdo con el decreto 1496 del 2018, por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y se dictan otras disposiciones en materia de la seguridad química, en su artículo primero tiene como objeto el presente decreto adoptar el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, SGA, de la Organización de las Naciones Unidas,
en su sexta edición revisada en 2015, con aplicación en el territorio nacional para la clasificación y la comunicación de los peligros de los productos y establecer disposiciones para tal fin. En su artículo segundo, en su ámbito de aplicación, el presente decreto aplica en todo el territorio nacional a todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas en todas las actividades económicas en las que se desarrollen la extracción, producción, importación, almacenamiento, distribución, la comercialización y diferentes usos de productos químicos que tengan al menos una de las características de peligro de acuerdo con los criterios del SGA, ya sean sustancias químicas puras, soluciones diluidas o mezclas de estas. En concordancia con el decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte de automotor de mercancías peligrosas por carretera, en su artículo primero tiene como objetivo establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el manejo y transporte de mercancías peligrosas por carretera en vehículos automotores en todo el territorio nacional, con el fin de minimizar los riesgos, garantizar la seguridad y proteger la vida y el medio ambiente. Contamos con la resolución 1223 de 2014, por la cual se establecen los requisitos del curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se dictan otras disposiciones. En concordancia con su artículo tercero, curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que transportan mercancías peligrosas en vehículos automotores de carga, el cual debe realizar el curso básico obligatorio de capacitación para conductores que transportan mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia al mismo, en el que se certifique que desempeñó satisfactoriamente el contenido del programa. En su artículo cuarto, las instituciones autorizadas para impartir la formación y certificación del curso de que trata el artículo tercero de la presente resolución podrá ser impartido por instituciones de educación superior, por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o por instituciones para el trabajo y desarrollo humano legalmente constituidas. Contamos con la Ley 55 de 1993, por medio de la cual se aprueba el convenio número 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados por la reunión de la Conferencia General de la OIT Ginebra 1990, la cual nos habla en su artículo 11 de la transferencia de productos químicos, los cuales los empleadores deberán velar porque cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos se indique el contenido de estos últimos a fin de que los trabajadores se hallen informados de la identidad de estos productos y de los riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tomar. Y para concluir, en los anteriores términos damos por finalizada la presente exposición, sin antes agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada por este espacio académico que nos ha brindado, tanto a mis compañeros como a mí, en donde pudimos enriquecer nuestro intelecto. Había consideración que aprendimos más acerca de los temas expuestos.